Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Jesús, el Hijo Prometido. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, oh Señor, porque tú eres nuestro Salvador y también nuestro Creador. Ayúdanos, Señor, en este momento a entender tu naturaleza. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Génesis, Adán peca y Dios promete una descendencia. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios levantaría un hijo que los libraría del enemigo, restauraría la herencia perdida. Este hijo representaría a Adán y lo redimiría, y finalmente acabaría con la serpiente. Pero Adán esperó que la promesa se cumpliera, pero no se cumplió rápidamente. Así que cuando nació su primer hijo, se llenaron de gozo y le dieron la bienvenida, porque para ellos era el libertador. Luego le dieron la promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham que tendría una simiente y a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Luego Dios le hace una promesa a David, cuando le dice que su hijo sería adoptado como hijo propio y sería un gobernante justo. Pero Adán, Abraham ni David nunca imaginaron que el hijo de la promesa era Dios mismo. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, cumplió varias funciones. Función número 1, Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. Jesús nos mostró a través de su ministerio cómo es realmente el Padre. De esta manera podemos confiar plenamente en Jesús y ser obediente a Él. Número 2, Jesús vino como el Hijo prometido de David para derrotar al enemigo y gobernaría al mundo. Por lo tanto, Jesús vino para ocupar el lugar de Adán y fue obediente y cumplió el propósito de Dios. En otras palabras, Jesús llegó a ser el gobernante justo que necesitaba este mundo, ya que Adán había fracasado. Jesús era nuestro representante. Somos aceptos delante de Dios por medio de Cristo. ¿Y quién es Jesús para nosotros hoy? Pablo pensaba que estaba viviendo en los postreros días. El futuro en la Biblia tiene distintos significados. Algunos profetas utilizan postreros días o al final de los días para hablar del futuro. El profeta Daniel usaba la expresión el tiempo del fin para hablar de los últimos días de la historia de esta tierra. Leamos Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: acontecerá en los posteros días o en los posteros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En el Antiguo Testamento, varios profetas anunciaron que Dios levantaría un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo. Eso era en los postreros días. Y traería las naciones a Israel. Pablo declara que estas promesas se cumplieron en Jesús. Cuando nosotros leemos Colosenses capítulo 2, versículo 15, se ve demostrado que Jesús derrotó a Satanás y lo derrotó en la cruz del Calvario y atrajo a todas las naciones a él. Desde este punto de vista ha comenzado el tiempo del fin, porque Jesús cumple la promesa de Dios. Ahora, los patriarcas murieron en la fe esperando esa promesa.
y la vieron desde lejos, pero nosotros hemos visto su cumplimiento a través de Cristo Jesús. Es decir, que no hay excusa para no creer en Dios. Dios promete y cumple lo prometido. Dios prometió que resucitaría a sus hijos, y para que la gente tenga seguridad de esta promesa, resucitó a Jesús como primicia. El Padre prometió una nueva creación y cumplió esa promesa cumpliendo una nueva vida espiritual en nosotros. Prometió que establecería su reino final, y Jesús empezó este reino al librarnos del poder de Satanás y colocando a Jesús como nuestro gobernante, pero Jesús completaría su obra en la segunda venida. Dios seguirá cumpliendo sus promesas, solo debes confiar en Él. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Leamos Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Estos postreros días equivale a la expresión en nuestro tiempo. Los escritores bíblicos a veces hablan de los acontecimientos relacionados con el primer advenimiento de Cristo, como si ocurrieran en los postreros días. Solo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 17, y en Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Por el Hijo. Por medio del Hijo se establece un contraste entre la revelación mediante un profeta y la revelación mediante un Hijo. El primer versículo presenta al Padre, el segundo al Hijo. Cuando el autor de Hebreos presenta al Hijo, llega al corazón de su tema. Si Cristo tiene que reemplazar al sacerdocio arónico instituido por Moisés, debe demostrarse que es superior a Moisés. De lo contrario, no tendría poder para abrogar lo que Moisés había instituido. Por esto Cristo es presentado como Dios. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 1 versículo 3 y en Juan capítulo 1 versículo 1. Heredero de todo. Cuando Jesús vino a la tierra, se despojó de su vestido y coronas reales. Prefirió devolver el cetro de las manos del Padre y bajar del trono del universo. Eso se llama humildad. Con su ascensión, tomó otra vez el puesto que había tenido con él antes de su encarnación. Era importante que los hebreos entendieran el verdadero lugar del Hijo. Los escritores del Antiguo Testamento no comprendían la naturaleza trinitaria de la deidad. A Israel se le había enseñado: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Era necesario que entendieran que el Mesías compartía el trono del universo con el Padre, por quien asimismo hizo. Se presenta al Hijo como asociado con el Padre y como agente activo en la creación. Aquí se presenta una división de las actividades de la deidad. El que sería redentor del hombre fue su creador, y porque es el creador, puede crear al hombre como una nueva criatura. Eso lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cuando consideramos la magnitud de la creación de Dios, los innumerables millones de mundos que circundan el trono de la deidad, no solo obtenemos un concepto más amplio de Dios, sino que somos inducidos a decir, como el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? Eso lo encontramos en Salmo, capítulo 8, versículo 4. Nuestro Dios es admirable en sabiduría, conocimiento y poder. Y junto con esto es admirable el amor a aquel que creó y sostiene todas las cosas e invita al ser humano a participar activamente con él de la gloria. Dios nos había hablado a través del profeta Malaquías, pero Dios nos ha hablado a través de Cristo Jesús. La revelación de Jesús es mayor que la de los profetas,
porque Jesús es Dios mismo, porque creó el cielo y también creó la tierra y gobierna el universo. Por eso cuando leemos Hebreos, Jesús es nuestro líder y el precursor de los creyentes. Él lucha por nosotros y nos representa. Si Dios quiso que Jesús se sentara en su diestra, también hará que tú te sientes en su trono. Dios quiere beneficiarte ahora aquí y también por la eternidad. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Leamos Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando leemos el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Cuando leemos 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios registra: encontramos que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Cuando leemos Mateo, capítulo 17, versículo 2, en cuanto a la transfiguración de Jesús, encontramos que la ropa de Jesús se hizo blanca como la luz. En otras palabras, a Dios lo conocemos a través de Jesús. Jesús es la expresión exacta de Dios. Nosotros llevamos la imagen de Dios, pero no su naturaleza. Pero Jesús comparte la misma naturaleza con el Padre. Jesús vino a esta tierra a mostrarnos en realidad cómo es su Padre. Jesús como creador. Leamos Hebreos, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando leemos Nehemías, capítulo 9, versículo 6, encontramos que la Biblia registra las siguientes palabras: que solo Dios es el creador. De esta manera, algunos piensan que Jesús es solo un instrumento en la obra de la creación, pero Jesús es el creador del mundo. Jesús no fue un simple ayudante. Hebreos registra que Jesús hizo el universo. El Padre es creador y Jesús también es creador. Ellos trabajan en armonía, en propósito y actividad. Eso hace parte de su naturaleza y de su ministerio como agentes eternos. Cuando la Biblia dice que solo Dios creó, lo hace con contundencia, porque Jesús también es completamente divino y se les conoce como un solo Dios. Jesús también es juez y gobierna porque Él tiene la autoridad para sostener el mundo. Jesús no solo nos creó, también nos sostiene. Cada respiración y cada latido, todo lo que somos, se encuentra en Él. Jesús le da sentido a todo lo que existe. Esto dice la palabra de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Cada vez que leemos la palabra de Dios nos encontramos con un Cristo maravilloso. Leamos Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? ¿Qué quiere decir con Jesús fue engendrado? Algunos piensan que Jesús fue creado. Cuando la Biblia dice que Jesús fue engendrado, se refiere a que fue adoptado por Dios, como el Mesías príncipe prometido. El hijo de David, cuando heredaba el trono, el gobernante era adoptado. Dios le hizo una promesa a David: tu hijo será el gobernante legítimo de todas las naciones. Dios adoptaría el hijo de David como hijo propio. De esta manera, el rey davídico se convierte en el protegido de Dios y en su heredero
al Dios derrotar los enemigos, le daría las naciones como herencia. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús se bautizó, Dios anunció públicamente que Jesús es su Hijo, pero Jesús es el Hijo de Dios y tiene poder. Luego resucitó y se sentó a la diestra de Dios. En ese momento, Dios cumplió su promesa hecha a David, de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sería para siempre. Jesús es el príncipe de todas las naciones. Además, Jesús siempre ha existido, porque Él es Dios. Cuando leemos Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice que Jesús no tiene ni principio ni fin, porque es eterno. En Jesús se hacen posibles todas las promesas del pacto en cuanto tiene que ver con el plan de salvación. Es decir, que Jesús ha efectuado todo en el plan de redención para que tú tengas acceso a las moradas celestiales. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.